Gloria a Dios. Gloria damos a nuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga a las personas que nos están viendo por el Facebook. Que el Señor les guarde. Y gracias por conectarse. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Anímese, anímese. Dígale amén. Gloria a Dios. Y los que nos están viendo, compartan este mensaje para que muchas otras más vidas puedan recibir la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice en el versículo 13 del capítulo 16. Amén. Entonces, díganlo usted bien fuerte. ¿Cómo se lee la palabra de Dios? Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las personas dicen, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les pregunta, ¿pero quién creen ustedes que soy yo? Surge una respuesta maravillosa de alguien que fue guiado por el Señor, pero con un temperamento tremendo, porque vamos a hablar un poquito de la historia de Pedro. Pedro era un hombre que era pescador, era analfabeto, solamente pescaba y de esa manera tenía que pagar los tributos de él y su familia. Se dice que él tenía una suegra, entonces tenía una esposa. Y él, en medio de todo esto, el hombre nunca, en la vida de él, no, o sea, él siempre era esa persona que arrasaba con sus palabras. En una ocasión, cuando ya Jesús iba a partir, ¿qué pasó? Con una espada, pues, le cortó la oreja a una persona. Bueno, y él hablaba. Era un hombre que era muy transparente en sus pensamientos y en su forma de expresarse. Pero, y él es el que le dice al Señor cuando él hace una pregunta en el versículo 15. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces el tema de esta noche es: confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Yo quiero un momento, antes de dar paso a estos dos versículos 18 y 19, es que cuando este hombre siente la unción del Espíritu Santo, es revelada la palabra, porque muchas personas contestaron a la pregunta. Decían: ¿eres Jeremías? Dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías, y bueno, y otros profetas más que comenzaron a nombrar, porque lo inevitable de las personas era que podían ver que Jesús sanaba, liberaba, sus palabras llenaban de gozo, de paz, de benignidad al corazón que le escuchaba. Él revolucionó en aquel momento todo, la historia la revolucionó. Aquí vino el Hijo de Dios, aleluya. Juan lo vio cuando fue a bautizarlo, y él le decía: no, yo no quiero bautizarte, tú tienes que antes de bautizarme a mí. Hay que cumplir las escrituras, hay que cumplir las escrituras y tienes que bautizarme. Y cuando él es bautizado y sale de las aguas, desciende sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo, y la voz se escucha: él es mi Hijo amado, en él me complazco. Amén. Todo esto surge a lo que lleva Jesús el mensaje de la palabra, y esta palabra es la que convence a las personas. Entonces todo el mundo tenía rituales. Los sacerdotes vivían bajo rituales, los sacerdotes vivían bajo lo que veían, mas no lo que veían en el interior de una persona. Cuando los ricos daban muchas ofrendas, a él se le agradecía
¿y esta mujer qué hace aquí? Porque ya se habían sometido la mente humana de aquel pueblo religioso a lo que veían. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hablar siempre con los altos mandos, con las autoridades, con los reyes, con quien tenían autoridades, y ellos pues se hacían los pequeños, obedecían, y después venían a hacerse grandes con el pueblo para avasallar un pueblo que ya estaba oprimido por muchos impuestos que les habían puesto. No tenían vida, no podían estudiar, no podían lograr algo porque tenían que trabajar para vivir, para sobrevivir, hermanos. Hoy en día el evangelio prácticamente se ha mantenido a una farsa. Gente que vive como religiosa, pero la gente que vive con el alma y con el corazón vive el evangelio de poder, vive el evangelio de oración, vive el evangelio de lectura, vive el evangelio de humillación delante de la presencia de Dios, más no lo que ven los ojos, sino lo que ve Dios en el alma. Amén, hermanos. Y de aquello es lo que usted y yo tenemos que vivir. La gente vive de apariencia. Los evangélicos viven de apariencia. Las personas viven de apariencia. En el mundo donde estaba Jesús en aquel momento vivían de apariencia. Los sacerdotes vivían de apariencia. Cuando los discípulos no se lavaban las manos, le dice ¿por qué? Es necesario, porque en la ley de Moisés dice que hay que lavarse las manos. Y el Señor les refutaba: no todo lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca contamina al hombre. Una palabra puede destruir una persona. Una palabra no se te puede acercar. Por una palabra no puede haber vida. Este es el tiempo de revolucionar en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestro tiempo, porque Jesús lo marcó para nuestras vidas. Amén. Amén, amada iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice en el versículo 18 del capítulo 16: y yo también te digo, y le dice a Pedro, qué maravilloso, y yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, aleluya, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Y solo por qué? Porque confesó que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. La Biblia dice: si yo no niego a Jesús, si yo digo que yo soy hija de Dios y hablo de Jesús abiertamente, no me estoy avergonzando. La gente hoy por hoy se avergüenza, o habla una cosa y hace otra cosa, vive de una manera y actúa de otra manera, y se le pone carga a la gente, se le pone carga que ni ellos mismos pueden cargar, porque viven un evangelio en el cual se vive de apariencia. Y el verdadero evangelio, el verdadero evangelio es el que no mira la paja de la persona, sino que mira para ayudar a la persona. El verdadero evangelio no usa un micrófono para destruir tu alma, tu vida. El verdadero evangélico, o la verdadera persona que lleva las buenas nuevas de salvación, le dice a la persona: arrepiéntete porque Cristo te ama. Amén. Restituye, mas no destruye, mas no aplasta, sino levanta. Amén, amados. Amén, amados. Gloria a Dios, aleluya. Pero pasa algo, y es lo que nosotros estudiábamos el día martes aquí en la congregación, que tenemos martes doctrina, jueves adoración y oración, y hoy porque tenemos la palabra evangelística. Pero el día martes hablaba
ya no puede más, que ya no camina y que ya viene a la iglesia y que ya camina en la fe, pero con mucha dificultad. Algo le pasó a Pedro. Cuando un día el Señor, hablando de la muerte, él no quería escuchar la muerte. Él había recibido una palabra poderosa, pero él estaba recibiendo una palabra que Jesús estaba anunciando su muerte. Esto lo vemos en el versículo 23 del mismo capítulo que hemos estado leyendo, 16, capítulo 16, versículo 23. Pero vamos a leer el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él creía, porque había recibido una autoridad de parte de Dios, creía que podía decirle al Señor mismo: no, Señor, escúchame, tú me has dado una autoridad muy grande en mi vida. ¿Sabe lo que le dice el Señor? Yo te he dado la autoridad y no te la voy a quitar. Pero le dice en el versículo 23, pero él, volviéndose, o sea Jesús, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y le dice aún más. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, no le quitó la unción, no le quitó la palabra de que le había dado las llaves del reino de los cielos, sino que le dijo: mira bien, que esos pensamientos negativos tú los tienes que destruir antes. ¿Sabe lo que quería Jesús? Que se prepararan en oración. ¿Por qué? Porque él lo declara cuando iba y pasó sobre él aquel momento en la oración en el Getsemaní, que lleva a Pedro con él y lleva a otros dos discípulos más y comienzan a orar y le dice: vengan, velen y oren, porque él quería oración, porque él es el Hijo del Hombre, aleluya, pero es Dios, gloria a Dios, amén. Y le dice a Pedro y le dice a los otros: no habéis podido orar ni siquiera una hora, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Y todo esto acontece, ¿por qué? Porque la persona vive emociones, emociones que no pueden trastornar la vida del ser humano, sino que esas emociones tienen que ser tomadas para que el Señor sea quien tome nuestras vidas. Pedro siguió a Jesús, porque cuando le dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, quiere decir, ¿sabe? Pase lo que pase, tu mira tiene que estar en Jesús. No en lo que ves, no en lo que oyes, porque usted no sabe si esa persona durmió con el estómago tan lleno que comenzó a soñar pajaritos de oro y comenzó a decirle que los pajaritos de oro volaron en su vida. Y la gente cree en los pajaritos de oro. Pero no, hay que ser realista. Si tú viste un sueño, yo no sé cómo estaba, pero a mí yo tengo que recibir convicción del Espíritu Santo para yo saber que si esto es para mí o no es para mí. Y si no es para mí, en el nombre de Jesús te vas. No es que la gente está tan convencida que tiene la razón en todo, pero nunca deja que la razón sea la existencia de su vivir, en su diario vivir en la vida cristiana. Y como yo lo tengo por medio de la palabra. Si yo leo la palabra, yo tengo conocimiento. Pero si yo me pongo solamente a escuchar mensajes y no la leo, porque ellos dan versículos, muchos dan versículos, entonces yo la tengo que estudiar para yo recibir y percibir en mi espíritu lo que yo voy a dar y lo que voy a enseñar. Amén. Todo esto tiene un largo camino en la vida de un cristiano. Por eso es necesario que la iglesia aprenda a destruir lenguas engañosas y mentirosas, que muchas veces envuelven a la persona y usted dice: ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tienes que orar y reprender al diablo en el nombre de Jesús y que se quite delante de la presencia del Señor, aleluya, porque el Señor guarda a sus hijos, vela por sus hijos, amén. En el tiempo de antes, en el año 1883, 82, gente
eran esclavizadas. En 1700 iban a buscar a las partes donde más pudieran para traer mujeres y hombres para el harén, para ser esclavos y para tomar muchachas de 15, de 14 años que sean fértiles para que esa mujer de hijos sea violada, de hijos que sean esclavos. Creen que era un animal que se tiene para reproducir. Una chica de aquel momento llamada Ruth, esa muchacha esclavizada, 16, había sido vendida 5 veces. Y en el último lugar había quedado en un asentado en donde le mandaba a trabajar 18 horas. Ella tuvo que cavar con sus propias manos la tierra, la tumba de sus 3 hijos, porque ella no podía, porque no le daban comida. Los hacían trabajar como verdaderos animales, esclavos, y no le daban comida, y ella tuvo que enterrar, cavar con sus manos. Tenía sus manos tan lastimadas que un día la fueron a vender y por 2 meses nadie la quería comprar. Los esclavos costaban en aquel entonces $800. Aquel entonces era plata. Un esclavo que podía producir valía esa cantidad y un caballo valía $50. Todo esto sucede, pero la chica, con una tos tremenda, con amarillenta, bien delgada, con 73 libras, no podía más. Y un hombre la compra, porque se había quedado viudo y necesitaba quien le colaborara en su tienda. ¿Y cuánto la compra? La compra por $2. Esta mujer se fue con él y este hombre hace misericordia con ella. La toma y le dice: desde hoy te voy a dar 3 comidas en el día. Mire, te voy a dar 3 comidas en el día y vas a estar bien porque quiero que vivas. La mujer vio eso, lo más grande, porque ella le daban comidas agrias, o sea, dañadas, y así sustentaba su vida, y así estaba esta mujer. Pero cuando llega a la casa de este hombre, comienza a comer, y cuando ella se siente bien, restablecida en un mes, comienza a arreglarle todas las cosas. ¿Qué pasa? Que esta mujer había tenido un intelecto, pero un coeficiente tan grande, que esta mujer solo con ver aprendió a leer. Cuando los niños blancos les enseñaban, y ella allí estaba y solamente comenzó a ver y aprendió a leer, aprendió a tener en su mente todo lo que ella podía observar y podía arreglar, a tal punto que comenzó a arreglar una tienda tan bien, que todo estaba en su orden. Y cuando llega el amo, dice: ¿tú has arreglado esto? Sí, señor. Esta mujer sabía hacer cálculos matemáticos, sabía leer, sabía tener una retentiva, como le digo, un coeficiente intelectual tan poderoso que en medio de lo que creen que no sirve para nada, que esta mujer no servía solo para morir y lo único que tenía era $2 que había sido comprada, esta mujer llevó a este hombre a ser rico. Porque comenzó a decirle: usted está trabajando mal, cuando ella le permitía al hombre, porque el hombre comenzó a ver que en un mes comenzó todo a surgir, comenzó a hacer crédito, comenzó a dar un tanto por ciento, comenzó a tener una visión tan grande, que a tal punto le dijo el hombre: tú no eres mi esclava, tú eres mi socia. Y este hombre tuvo misericordia y le dice: yo quiero comprar un esclavo. ¿Tú quieres todo lo que tú quieras? Me has hecho ganar mucho dinero. Le dice: yo quiero comprarme a mí misma. No, yo no te puedo comprar. Yo te voy a dar tu libertad. No, quiero demostrarle al mundo entero que yo solamente para ellos valía $2. ¿Cuánto tú pagas por una persona como la que tienes en este momento? Le dice: $1,200. Entonces esto te lo voy a pagar en 6 meses y vengo a ti con la libertad. Esta mujer fue tanto, pero tuvo una capacidad tanto de tener visión para el mercado, para todo, que esta mujer le pague en los 6 meses los $1,200 y es libre. A los pocos años comienza a haber la ley de la abolición de la esclavitud, y esta mujer
tuvo 3 veces más de lo que nunca se imaginó tener. Y ella comenzó a ayudar a su gente, a ayudar a la escuela, a ayudar en todo, porque esta mujer logró algo de lo que nunca nadie creyó que podía lograr. Por eso, amados hermanos, la existencia, cómo ella resistió en medio de los otros esclavos que decían, yo lo que quiero es sobrevivir. Ella decía, yo tengo que ver, tengo que estudiar, tengo que lograr. Y esa mujer era como que escaneaba todo en su cerebro para lograr lo que ella llegó a lograr. La mente humana es tan capaz y tan poderosa para poder lograr lo que la gente cree que no podemos lograr. Claro que sí podemos lograrlo. Amén, hermanos. Somos hijos del Dios viviente, pero el diablo quiere venir como león rugiente, queriendo devorar nuestras vidas, y no se lo permitiremos. Amén, hermanos. No se lo permitiremos. Ustedes y yo somos esforzados y valientes, un pueblo adquirido por Dios, y esto no es de hombre, sino de Dios. Amén. Y a su nombre, y a su gloria. La Biblia dice en Isaías, capítulo 61, el versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Entonces gócese, alégrese en la presencia del Señor. Amén. Cuando Dios se le revela a la vida de Salomón, en el versículo 1 de Reyes, en el capítulo 3, en 1 de Reyes, capítulo 3, él tenía que poner en práctica la sabiduría y el conocimiento que el Señor le había dado. ¿Y cómo lo hace? Porque el Espíritu Santo conversaba con él. Porque el Espíritu Santo se movía como una persona. Porque Él es una persona. Amén. Y para arreglar un asunto que en aquel momento lo catapultó como un hombre que tenía la sabiduría de Dios, es como lo que dice en el versículo 21 del capítulo 3. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, decía una de estas mujeres que habían dado a luz, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Quienes sabían esta verdad eran estas dos mujeres, porque ellas habían dado a luz. Y esta mujer había dormido encima de su hijo que lo había ahogado. Entonces, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El versículo 23 dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, en medio de todo esto, porque la una quería a su hijo porque lo había cuidado y la otra no sé qué le pasó, que lo ahogó ella misma, pero eso no lo sabía nadie, aunque lo decían. Pero como poder, no había un ADN, no había la ciencia que ahora tenemos, pero estaba el que da la ciencia. Amén. Estaba él con el que daba la ciencia. Aleluya. Entonces dice, tráeme una espada. ¿Qué significa la espada? Significa poner un límite. Y la espada del Evangelio, la espada del Señor, es el que corta de raíz todo problema y toda angustia. Y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, con esta espada, bueno, yo le estoy argumentando la hipótesis de la historia, pero dice, partí por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces, aquí surge algo. Y sabe que cuando alguien dice la verdad, el Espíritu de Dios está ahí. Cuando alguien dice la verdad,
no hay cosa que pueda ser quitada en el nombre de Jesús. Porque la verdad me hace libre. ¡Aleluya! Dice entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. ¿Sabe lo que la otra malvada dijo? Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Es que así se trabaja, así trabaja el diablo. Porque nunca va a querer ver que tu prosperidad comience a darse. Te van a querer quitar lo que es tuyo, pero tú no lo puedes permitir. Aleluya. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Ella es su madre. Y esa voz retumbó: ella es su madre. Aleluya. Y a su nombre, ¿quién vive? Gloria a Dios. Todo esto lleva a un acontecimiento. En segunda de Timoteo, por favor, abra su Biblia, siga conmigo la lectura. Gloria a Dios. ¿Quién vive? En segunda de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Estamos buscando, ¿ya lo encontraron? Amén. Gloria a Dios. Se me han puesto estas hojas. Amén. Aquí ya lo tengo. En 2 de Timoteo capítulo 1, el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Amén, hermanos. O sea, esto viene porque esta unción, lo que tú vives, lo que tú recibes y lo que tú vas a dar. Y le dice Pablo: y sé que también está en ti. Amén. Por eso es que comienza a crecer algo tan poderoso. Usted va a marcar la historia en su casa, la historia en su familia, porque la palabra de Dios va a ser revelada primero en tu abuela, luego en tu madre y ahora en ti. Amén. Amén, amada iglesia. Entonces quiero concluir con lo que estuvimos leyendo en Mateo capítulo 16. ¿Quién dicen ustedes que soy? La Biblia dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén, hermanos. Y los que tenemos a Cristo tenemos gozo. Los que tenemos a Cristo sabemos que no podemos juzgar. Los que tenemos a Cristo sabemos que tenemos que guardar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra lengua. Hablar lo que tenemos que hablar y bendecir lo que tenemos que bendecir. Amén, amada iglesia. Y ahí comienza a surgir una persona que tiene un verdadero encuentro con el que vive. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.